Este vídeo no va de política, porque este canal no va de política, pero sí ocasionalmente de historia, como es el caso. Es cierto que bajo el paraguas del nazismo, el automóvil en Alemania tuvo un enorme impulso. Nace el Volkswagen, el coche del pueblo, nacen las Autobahn alemanas y Audi y Mercedes arrasan en los circuitos. El motivo os lo vamos a contar. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Las palabras nazi, nazismo, Hitler asustan a muchos. Bueno, entre otros, asustan a Google. Pero a nosotros no. A nosotros no, porque creemos que se puede hablar de todo. En Garaje Hermético hablamos de todo cuando se habla como se debe y cuando hay una historia que contar. Y en este caso hay una historia muy interesante que contar. A veces hay vídeos como este, un poco más arriesgados, digámoslo así, que los hacemos primero o probamos en el área de socios. Porque no sé si sabéis que tenemos un área de socios. Un área donde hago otro tipo de vídeos más personales, más íntimos. Os cuento algunas cosas diferentes. Pero bueno, este vídeo he pensado que os va a interesar mucho a todos. Os hago otro aviso a navegantes, como me gusta decir. En este vídeo voy a hablar de marcas que todavía hoy existen, y además existen con enorme éxito. Pero la situación no tiene nada que ver. Estas marcas, en su momento, estaban ligadas a una situación que no tiene nada que ver con la situación que hay hoy día. Lo cierto es que este régimen dio un verdadero impulso al automóvil, un verdadero impulso buscando el interés propio. Bueno, no fueron los primeros ni fueron los últimos, porque ha habido otros regímenes y otros gobiernos y otros estados que también han hecho cosas parecidas. Pero bueno, la verdad es que hoy día el automóvil tiene un encanto enorme. Pero os aseguro que en estos días que vamos a hablar, estamos a hablar, ya os sitúo, entre los años, a partir del año 30, justo antes de la guerra y durante la guerra, el encanto del automóvil era enorme. Propaganda. En esa época prebélica y en la época de la guerra que vino después, la propaganda era una herramienta fundamental, enormemente importante. Y por eso los nazis tomaron el automóvil como una herramienta de propaganda. De puertas para adentro, pues hablaron de hacer una red de autopistas enorme y que todo el mundo tuviera coche. De esa manera, pues las distancias iban a ser más cortas en tiempo, aunque en distancia fueran las mismas. De puertas para afuera, bueno, de puertas para afuera se quería demostrar que la tecnología alemana de ese momento era superior a todas las demás y las carreras y los récords de velocidad eran un escaparate perfecto. Olvidaos de cómo son las carreras hoy día. En esos tiempos no tenían nada absolutamente que ver, en muchos sentidos, pero sobre todo en uno. Eran un verdadero campo de batalla donde las marcas que representaban a los países pues trataban de hacer ver que esos países eran tecnológicamente los más potentes. Fijaos hasta qué punto era así, que es que los coches que corrían estaban pintados según el color de cada país. Ya lo hemos contado muchas veces en este canal, que los coches italianos eran rojos. Hicimos un programa, es verdad. De colores, es verdad. Buena memoria. Claro, como él lo monta, se acuerda. Os invito a verlo, pero a modo de resumen, ¿cómo es? El Racing Green, es el British Racing Green, el color de los ingleses, el azul Francia, el de los franceses, el blanco, que también contamos la historia de por qué luego se hizo gris, es el de los alemanes, y siempre os digo que el de los belgas es amarillo. El de los españoles también tiene un color, pero eso lo contaré otro día. Vamos a entrar en detalle de cómo se utilizó el automóvil en esta propaganda interna y externa. Pero antes vamos a entrar en otro objetivo que tuvo el automóvil durante esta época. Tecnología bélica. Si quieres conquistar el mundo, necesitas unas buenas máquinas de guerra. Y eso lo tenía muy claro. Bueno, por ejemplo, el impulso que sufrieron los submarinos durante esta época por parte de los alemanes fue increíble. ¿Qué deciros de la aviación? Todo el mundo está de acuerdo en que el mejor caza de la época era el Messerschmitt, en concreto, me lo apunto aquí, el Bf-109. ¿Y los Panzer? Los Panzer, sobre todo al comienzo de la guerra, eran por diferencia, los mejores tanques, los mejor blindaje, los más rápidos, por cierto, que colaboró Ferdinand Porsche en su diseño. ¿Y las motos? Bueno, es que
probablemente la moto más copiada de la historia es la BMW K75, la BMW, perdón, no K, que me he pasado, R75, me he pasado un montón de años. La R75 militar, que ha sido muy copiada y que además fue clave en la guerra relámpago, que Rodrigo sabe cómo se dice. Blitzkrieg. En la guerra relámpago, ¿por qué? Bueno, porque esas motos eran muy rápidas. Prácticamente de todos los vehículos que tenían los alemanes eran los más rápidos y eran los que primero llegaban y podían poner puesto de observación. Además podían cargar un armamento ligero. Bueno, y no me quiero olvidar de ese híbrido de moto y tanque que era, lo tengo aquí apuntado, la NSU Kettenkraft. Y bueno, y ya que hablamos de coches, pues el escarabajo tuvo versiones militares, aparte de que se usó desde el principio para fines militares, pero tuvo versiones todoterreno y anfibias. Una bonita historia. Volkswagen, en alemán, significa literalmente coche del pueblo. Pero honestamente yo creo que en esta época debería haberse llamado el coche que no fue del pueblo. ¿Por qué? Bueno, como en todos los testimonios, sobre todo de la Alemania nazi, en esta época, la verdad es que es muy difícil saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está exagerado, lo que está... Pero bueno, yo os cuento la historia como lo cuenta la leyenda, que Hitler iba en un coche oficial, lógicamente, se desplazaba de un sitio a otro, es irrelevante, llovía mares, os iba a decir, ponía aquí en el guión, imaginaros un día frío y lluvioso en Alemania. Bueno, para eso no hace falta imaginación, son muchos días así. Bueno, pues él iba en su coche y adelantaron a un motorista que iba calado hasta los huesos y aterido de frío. Y entonces pensó, todos los alemanes tienen que tener su coche y yo crearé el coche del pueblo. Bueno, esto es la historia oficial. Para situarnos, también os recuerdo una cosa. No conviene olvidar que bastante antes Ford había motorizado prácticamente los Estados Unidos de Norteamérica con su Forte. Y en Europa estábamos muy lejos de llegar a ese punto de motorización, pero muy, muy, muy lejos. Os recuerdo, no está en el guión, pero es que lo digo siempre porque para mí es una cifra alucinante. Hubo un momento en el mundo que más de la mitad de los coches sobre la Tierra eran Forte. Bueno, pues Hitler quería hacer eso, quería hacer un coche del pueblo. Y así fue como nació el escarabajo. Pero ese nacimiento no fue nada fácil. Un parto difícil. Lo que hizo Hitler fue encargar a un ingeniero de toda su confianza el diseño y el desarrollo del coche del pueblo. Y ese ingeniero fue Ferdinand Porsche. Pero el parto de este coche, la creación fue muy complicada. De hecho, fijaos, bueno, siempre os digo, lo acabo de decir, que todas las informaciones de esta época hay que cogerlas con alfileres. Pero yo creo que esta tiene toda la pinta de que es cierta. Porque muchos dicen que el escarabajo realmente es una copia, o por lo menos una inspiración, del Tatra T97, que cogió Ferdinand Porsche para ir más rápido, porque había prisa por diseñar ese coche. Bueno, os recuerdo que Checoslovaquia o la República Checa, porque ya sabéis que ha pasado varias fases de ese país, en ese momento era una potencia en el diseño de los coches. Y los Tatra y los Skoda eran coches muy, muy, muy buenos y de muy buena calidad. Bueno, lo cierto es que este modelo se fabricó, me lo he apuntado aquí, entre el 36 y el 39. ¿El escarabajo es una copia o una inspiración en este coche, sí o no? Yo solo veré de un dato. Cuando acabó la guerra, hubo compensaciones de plagio que pagó el gobierno alemán a Tatra. Ahí lo dejo. El pliego de condiciones de este coche del pueblo deja muy claro que como coche del pueblo, pues sí, pero la idea era otra. Porque os voy a leer literalmente lo que era el pliego de intenciones del Ministerio de Tráfico le entregó a Porsche. Decía, el nuevo vehículo debe transportar a 3 hombres y una ametralladora con la munición correspondiente. Bueno, más claro, agua. Este supuesto coche del pueblo, para ser asequible para todos los alemanes, se vendía de una manera muy curiosa. Era que se cogía una cartilla y se iban pagando mensualidades, pero no te habían dado el coche. Y vas, digamos, acumulando una serie de dinero y se iban entregando los coches a la gente que había pagado más en función que fueran produciéndose. La idea, como os digo, era hacerlo asequible para todos. El dato cierto es que en la época de preguerra y en la época de guerra nunca jamás se entregó ni una sola unidad de Volkswagen en ningún civil. Todos fueron destinados a usos militares. Los Volkswagen militares.
Sobre la base del escarabajo, digamos que civil, Volkswagen hizo dos versiones militares. Una, que fue el Kubelwagen, de 1940 al 45, que bueno, era un escarabajo con menor o mayor acierto convertido en todoterreno. En mi opinión, este Kubelwagen no es un verdadero todoterreno. O sea, desde luego, el Jeep era un coche mucho más avanzado para su época, con tracción total, pero era un coche simplemente derivado de un escarabajo más robusto, con suspensiones más altas, más recorrido de suspensión, rueda de mayor diámetro. Bueno, la verdad es que era, pues como os digo, era un escarabajo reconvertido a todoterreno. El segundo era el Volkswagen Swimmingwagen, que mucha gente piensa que es un derivado del Kubelwagen, y no lo puede ser. Primero, porque es un diseño propio. De hecho, muy pocos Kubelwagen fueron de tracción total y todos los Swimmingwagen eran de tracción total. Luego el coche además se diseñó antes y se fabricó antes. Era un coche muy curioso porque tenía una hélice en la punta del cigüeñal. Como podéis imaginar, el motor no podía funcionar al revés, entonces no tenía marcha atrás. La marcha atrás se conseguía haciendo girar las ruedas o tenía unos remos, que además lo veis, me hace mucha gracia en las fotos, sacaban los remos y remaban marcha atrás y a otra cosa. Se hicieron 15.500, ¿no? Lo tengo por aquí. 15.500 Swimmingwagen. No sé si os parecen pocos o muchos, pero esto lo convierte en el coche anfibio más fabricado de la historia. Las Autobahn. La otra historia que se dice, se cuenta, se rumorea, es que Hitler quería hacer una red magnífica de autopistas, que en alemán se dice Autobahn, más o menos, que bueno, unieran toda Alemania y permitieran desplazarse a gran velocidad. De hecho, pensaban limitarlas a 160 km por hora, una velocidad que hoy día en casi todos los países es ilegal, sigue siendo alta, en esa época era mucho más alta, pero se pensó ir más lejos, es decir, no vamos a poner límite de velocidad, cosa, por cierto, que perdura hasta nuestros días. Bueno, perdura hasta nuestros días si iba a decir un taco, no lo este ricachón checo, ¿no? ¿Es checo? Sí, es checo, que ha sido cazado en una autobahn alemana a 414 km por hora con un Bugatti Chiron. Bueno, lo cierto es que a día de hoy, pues casi no 100 años, pero 80 años después, prácticamente, la velocidad en las autopistas alemanas sigue siendo libre. Me estaba contando Rodrigo fuera de cámaras algunas imágenes de este tío y me he acordado de una anécdota. La primera vez que fui a Alemania, que estuve probando el BMW 750 que tenía la velocidad limitada a 250 solo. Yo iba a 250 por el carril izquierdo. Claro, no se me ocurría mirar el espejo retrovisor, hasta que noté un juego de luces, me eché a la derecha y me pasó un Porsche Turbo, bueno, no sé a qué velocidad, pero me pasó con autoridad. Bueno, en fin, volvemos a la época de preguerra, donde estas autopistas eran autopistas de verdad. Eran con 3 carriles, de al menos 2,5 metros de ancho cada carril, curvas peraltadas, barreras de seguridad. Pero claro, muchos se preguntaban, os preguntaréis, tanta autopista, pero si no había coches. Las malas lenguas dan una explicación a esta aparente contradicción. ¿Para qué quieres autopistas si no hay coches? Bueno, esta versión es que lo que estaba preparando Hitler era tener aeropuertos o zona donde poder aterrizar y despegar aviones grandes en cualquier sitio de Alemania. Bueno, es una teoría que, bueno, como os digo, todo lo que corresponde a esta época nunca sabes si es verdad o no es verdad. Pero lo que es verdad, y es cierto, es que muchas de esas autopistas hechas antes de la guerra, durante la guerra fueron usadas como aeropuertos. Las carreras y la velocidad. El Führer llega al poder en 1933. Y no sé si es la primera cosa que hace, pero desde luego una de las primeras es que crea un programa estatal para el fomento del sector automovilístico. Su objetivo, uno de ellos, era conseguir coches de competición muy veloces y técnicamente muy avanzados. Bueno, es que de hecho se dotó con importantes sumas de dinero en forma de subvenciones para apoyar a las marcas. Y esto además lo contó en el Salón de Berlín justamente de ese año 1933. Y así comenzó la enorme rivalidad entre dos marcas alemanas que eran Auto Union, que siempre digo que se puede considerar la semilla de lo que hoy es Audi, o el grupo BAG, pero sobre todo Audi, y Mercedes-Benz. El hecho cierto es que en esta época estas dos marcas arrasaron en los circuitos. Pero otra cosa que obsesionaba en esa época era puramente la velocidad. No la competición de circuitos, sino además la velocidad, los récords de velocidad. Tiene una lógica, porque
Hicimos un vídeo sobre coches caza-récord y muchos recordaréis que la gran mayoría de los récords estaban en manos de equipos y pilotos ingleses y norteamericanos. Y bueno, querían que fueran los pilotos alemanes los que consiguieran estos récords con coches alemanes. Y además tenían marcas muy potentes, muchos range mark para apoyarlos y unas autopistas fantásticas con largas rectas donde era muy factible superar y batir récords de velocidad. La verdad es que los coches alemanes de competición de esa época y los caza-récords, que básicamente eran coches derivados destinados a este fin, bueno, eran claramente superiores a los coches de otras marcas. Y muy interesantes, tanto que desde hoy mismo me comprometo a que haremos un vídeo específico sobre estos coches. En fin, no sé cuál es vuestra conclusión, pero para mí la conclusión es sencilla. También en este caso. Porque, a ver, mucho coche del pueblo, para que la gente no se mojase. Muchas autopistas, mucho tecnología, muchos coches de carreras, mucho todo. Pero al final yo creo que el plan estaba claro y para mí el automóvil era una pieza clave más en las ideas imperiales de Hitler. Pero hay una cosa innegable, que es que se hicieron coches y en general vehículos muy, muy notables. No os voy a decir de qué coche se trata, aunque Rodrigo se enfade, o aunque saque imágenes para destripármelo, la sorpresa. Os voy a decir algunas características. Es un coche diseñado por Ferdinand Porsche con un motor V16 de 6 litros sobrealimentado, ojo, no turboalimentado, 550 caballos, una velocidad punta que sobrepasa los 400 km por hora, apenas 1 metro de altura y una carrocería súper aerodinámica. Bueno, os estoy hablando de la Auto-Union Type C Streamline de 1937. No hace falta que os diga que estas cifras, que hoy día son espectaculares, imaginaros, estamos hablando de hace prácticamente 80 años. Además, yo tengo especial debilidad por los modelos de Auto-Union que se anticiparon décadas a los coches, a los monoplazas con motor central. También haremos vídeos sobre estos coches. Paco me pregunta si realmente el escarabajo es un diseño tan bueno y si realmente es una copia. Es que me parece una pregunta tan interesante que Paco, voy a hacer un vídeo contando algo que siempre ha sido típica conversación entre amigos. ¿Cuál es el mejor diseño justo de preguerra? ¿El escarabajo o el 2 caballos? Sabéis que el 2 caballos lo escondieron para que no lo pillaran los nazis, que no lo pillaron. No os voy a adelantar mi opinión, pero ese vídeo prometo que lo vamos a hacer y además pronto. Raymond me pregunta si los Kubelwagen eran coches de tracción total. Ya lo he comentado de pasada. No. Hubo unas pocas unidades, prácticamente poco más que prototipos, que eran de tracción total, pero la inmensa mayoría, que fueron muchos, de los que se fabricaron eran 4x2. Por eso os digo que para mí el Jeep claramente era un diseño mucho más brillante, mucho más innovador. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Bueno, creo que no tan arriesgado, pero es que es una época muy interesante desde el punto de vista técnico y del interés que tiene el automóvil como mecanismo de propaganda. Bueno, yo lo paso muy bien y además yo creo que este vídeo tiene, porque me preguntaba Rodrigo, ¿y luego cómo resurgió Volkswagen? ¿Y quién levantó la marca? ¿Y de verdad es mejor un 2 caballos que un escarabajo? ¿Y qué otros coches hubo de guerra de otros países? La verdad es que el tema da para mucho. Espero que os haya gustado y ya sabéis muy rápido lo que os digo siempre, que tenemos una web que cada vez crece más, que tenemos podcast los lunes, que estamos en todas las redes sociales y que tenemos vídeos de motos, a veces aquí y siempre en Moto1 Pro. Y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.